Actualmente existe un retraso sistemático en las áreas cruciales de investigación científica, que afecta a las instituciones fundamentales para la preservación de la humanidad, como los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Fuerza Aérea Nacional (NASA) y la Administración Nacional Oceana y Atmosférica (NASA). La reducción de los recursos en estas entidades no solo compromete su capacidad operativa, sino que también genera repercusiones globales, dado el papel central que juega Estados Unidos en el escenario internacional. El Congreso de los Estados Unidos, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, ha perpetuado un estribo político que agrava aún más esta situación. Soy conocido como Pacífico Nick, trabajo como un medio evidente y tengo el privilegio de participar en este programa dedicado a la vida después de la muerte. Mi trayectoria profesional es única. Inicialmente, me dediqué a la ciencia, con educación académica en biología y astronomía, realizando funciones como profesor universitario asistente educador de secundaria y durante más de 2 décadas, como instructor en una organización internacional dirigida a estudios espaciales. Sin embargo, hace unos 6 o 7 años, mi vida tomó un curso inesperado. Después de recibir la noticia de la muerte de Brandon, un conocido de mi infancia con quien no había mantenido el contacto durante 25 años, probé un fenómeno inusual. Al instante la imagen de una sobredosis apareció en mi mente como causa de muerte. Mientras me acuesto a descansar, lo visualicé claramente como una escena de la película, escuchándolo decir: «Dile a mi madre que lo siento». No fue intencional. La precisión del mensaje me impidió dormir. Al informar a mi hermana, confirmó días después que Brandon había muerto como resultado de una sobredosis. Detalles como el suéter rojo con una corriente dorada y cabello corto y negro, descrito por mí, fueron validados por su madre, quien me mostró una fotografía que demostraba la verdad de la visión. Meses después, ocurrió un episodio similar que involucró a un amigo de la familia. Su imagen persistió en mi mente asociada con un corazón rojo con su nombre grabado. Al compartir esta experiencia con mi hijo, me envió una foto del objeto, un llavero que había recolectado en el momento de su muerte. Esta secuencia de eventos me dejó aturdido, cuestionando la naturaleza de las percepciones que experimenté. Luego busqué orientación con un mentor y me sometí a un riguroso proceso de formación en mediumnidad, a pesar de mi trayectoria anterior como científico, con un título en biología y una maestría en astronomía. Hoy trabajo profesional y completamente como medio, una realidad que nunca imaginé para mi vida. En cuanto a las proyecciones económicas para los Estados Unidos, mi campo de análisis, anticipo una profundización de la recesión antes de que ocurra cualquier mejora significativa. Las políticas comerciales implementadas por la administración anterior, marcadas por tarifas imponentes y mal estructuradas, han generado distorsiones económicas cuyos efectos durarán al menos 1 o 2 décadas. Si esta gerencia se extiende por otros 3 años y medio, el daño será aún más grave, con impactos que trascenderán las fronteras estadounidenses, afectando a la economía global. La recuperación, en este escenario, requerirá un esfuerzo prolongado y complejo. El sistema político de los Estados Unidos se divide en 3 poderes: el ejecutivo, encabezado por el presidente y vicepresidente, la legislatura, representada por el Congreso, y el poder judicial, personificado por la Corte Suprema. Hoy estas 3 ramas están bajo control de la misma corriente ideológica, cuyas decisiones han agravado los desafíos nacionales. Un cambio eventual en la composición del Congreso en las elecciones de 2026, con el aumento de una mayoría opuesta, podría contener parte de estas medidas y revertir algunos de sus efectos. Sin embargo, tal escenario depende de una movilización efectiva de la sociedad. Sin esto, el país enfrentará consecuencias cada vez más severas. Incluso con la elección de un nuevo presidente, mi apuesta se encuentra en Gavin Newsom. Su capacidad de acción será limitada si el Congreso sigue dominado por la situación actual. La presidencia, aunque simbólica e influyente, requiere la alineación de otros poderes para implementar cambios sustanciales. Solo con una legislatura alineada con sus propuestas, podría promover transformaciones significativas. Activo. De lo contrario, la parálisis institucional, que ya dura décadas, persistirá, prolongando el periodo de recuperación por algo entre 1 y 3 décadas. Otro desafío apremiante es la crisis climática, cuya gravedad es innegable. Como educador que ha enseñado sobre el tema durante años, digo categóricamente, la actividad humana acelera el cambio climático a un ritmo sin precedentes. Aunque es cierto que el clima terrestre sufre variaciones naturales durante milenios, como lo demuestran los núcleos de hielo que cubren 1 millón de años,
la emisión no controlada de dióxido de carbono y metano en los últimos 150 años excede con creces la capacidad del planeta para adaptarse. La Tierra, como entidad geológica, sobrevivirá durante miles de millones de años hasta que el Sol se derrumbe. Sin embargo, lo que está en riesgo es la viabilidad de los ecosistemas en los que dependemos. Los incendios forestales se vuelven más intensos, las temperaturas alcanzan niveles insostenibles, como los 130 grados Fahrenheit o 140 grados Fahrenheit registrados en algunas regiones y fenómenos climáticos extremos, como los huracanes, ganan fuerza y destrucción en una escala creciente. Las zonas costeras, donde gran parte de la población global se concentra, están bajo una amenaza inminente de inundaciones. Las islas que albergaban comunidades hace 2 décadas ya son inhabitables. Dada esta imagen, insta a una reflexión colectiva y acciones concretas. El agravamiento es que el actual desdén de la administración de Estados Unidos. De evidencia científica, nombrando a los gerentes que comparten este negacionismo y desmantelando programas de investigación esenciales para la protección del medio ambiente. Esta postura, basada en la terquedad ideológica en lugar de los datos empíricos, compromete no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero, dado su papel como una de las emisoras más grandes del CO2. Las décadas de registros climáticos, especialmente de los últimos 70 u 80 años, demuestran la urgencia de la situación. Sin una inversión de esta imagen, las consecuencias serán devastadoras e irreversibles. Es imperativo hacer una reflexión profunda y crítica sobre el futuro que se dibuja ante nosotros. Desde el punto de vista de los desastres naturales, las proyecciones científicas indican una agravación significativa de los fenómenos climáticos extremos. Las tormentas tropicales, los huracanes y los ciclones alcanzarán niveles de intensidad y frecuencia sin precedentes, mientras que los terremotos y las erupciones volcánicas persistirán como amenazas constantes. Durante los próximos 10 a 30 años, estos eventos se intensificarán hasta el punto de convertirse en condiciones de vida insostenibles en varias regiones actualmente habitadas. El aumento en el nivel del mar, combinado con la recurrencia de fenómenos meteorológicos devastadores, forzará el desplazamiento masivo de las poblaciones a las áreas interiores, lejos de las zonas costeras en riesgo. En los Estados Unidos, por ejemplo, estados como Arizona y Nuevo México, ya sometidos a temperaturas extremas, se volverán progresivamente unaceles debido al calor insoportable. Además, existe una migración gradual de áreas agrícolas hacia latitudes más altas, en respuesta a los cambios en los estándares estacionales, que reconfigurarán no solo la geografía productiva sino también la distribución demográfica global. Dada este escenario, la postura de los líderes que niegan la ciencia y se niegan a proponer soluciones concretas, ya sea para su propio país o para la comunidad internacional, requiere una respuesta colectiva y decisiva de la sociedad. En los Estados Unidos, el sistema de límites de mandato ofrece un mecanismo de contención institucional, asegurando que cifras como entonces Donald Trump, cuyas políticas ambientales desmanteladas sistemáticamente y reduzcan los fondos a las agencias científicas críticas, como el control de enfermedades y los Centros de Prevención, CDC, la Fuerza Aérea Nacional, NASA, y la NASA y la Administración Atmosférica, NASA, perpetúe su influencia indefinidamente. Estas instituciones, cuyo mandato es la protección de la humanidad a través de la investigación y la innovación, se han debilitado deliberadamente con consecuencias que trascienden las fronteras estadounidenses y afectan el progreso científico global. La suspensión de los recursos a las áreas vitales de la investigación no solo retrasó los avances cruciales, sino que también puso en peligro la capacidad de responder a futuras convulsiones. En este contexto, se vuelve urgente que la sociedad civil excede las divisiones infantiles y priorice la construcción de un consenso sobre valores fundamentales, como el derecho a limpiar el aire, el agua potable y la seguridad ambiental. La polarización política, a menudo alimentada por disputas ideológicas secundarias, desvía la atención de los problemas existenciales que exigen acciones inmediatas. La revocación de las regulaciones ambientales, por ejemplo, ya produce efectos tangibles, como la degradación de la calidad del aire y el agua en varias regiones. Superar este impasse requiere un esfuerzo colectivo para reconstruir el tejido social, basado no en la confrontación, sino en la identificación de objetivos comunes y promover una cultura de cooperación. Históricamente han surgido grandes transformaciones sociales cuando las comunidades han unido fuerzas sobre propósitos compartidos, reconociendo que la fragmentación solo beneficia a los que se oponen al progreso. En el contexto de las políticas sociales, el desmantelamiento de programas como Medicaid, que afecta directamente a segmentos vulnerables de la población,
contrasta con la relativa estabilidad de sistemas como el Seguro Social, cuya financiación se deriva de contribuciones obligatorias de los ciudadanos. Aunque hay intentos de desestabilizar incluso este pilar de bienestar social, es poco probable que su estructura se disuelva por completo, dada su carácter contractual y su dependencia generalizada de la población. La reciente experiencia pandemia ha demostrado que cuando hay voluntad política, los recursos pueden reubicarse ágil, como sucedió con la distribución de emergencia de la ayuda financiera. Esta capacidad de movilizar, aunque a menudo se usa de manera reactiva, señala que la preservación de los derechos sociales fundamentales no es una cuestión de viabilidad económica sino prioridad política. A pesar de los desafíos, las razones persisten para el optimismo cauteloso. En varias partes del mundo, se observa un despertar espiritual y comunitario que busca redefinir las relaciones humanas y su interacción con el planeta. Este movimiento, aunque aún es incipiente, gana la fuerza a medida que los individuos y los grupos se organizan en torno a iniciativas centradas en la sostenibilidad, la justicia social y la innovación ética. Reducir la exposición a las narrativas alarmistas y la adopción de una postura proactiva, centrada en la difusión de soluciones y promover un discurso constructivo, puede acelerar esta transición. Sin embargo, su efectividad depende de la adhesión masiva de la población. Al igual que con los ecosistemas naturales, en los que la supervivencia del grupo depende de las decisiones colectivas, como la migración de rebaño sincronizada para evitar depredadores, la humanidad enfrenta la necesidad de un pacto civilizador que trasciende los intereses individuales. El principal obstáculo para este avance radica en la disparidad entre el desarrollo tecnológico y la madurez sociocultural. Si bien la ciencia y la ingeniería progresaron en un ritmo exponencial, la capacidad de la sociedad para gestionar estas innovaciones de una manera ética y equitativa sigue estancada. Esta asimetría genera riesgos significativos, especialmente con respecto al uso irresponsable de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Aunque el potencial transformador de la IA es innegable, con aplicaciones que van desde la mitigación de la medicina hasta la crisis climática, su uso desregulado puede agravar las desigualdades, la privacidad de la erosión e incluso inducir trastornos psicológicos, como la psicosis de AI, en la cual los individuos llegan a atribuir el significado espiritual o emocional a las interacciones con los sistemas algorítmicos. No sería sorprendente en los próximos años la aparición de dependencias y delirios especializados resultantes de esta interacción distorsionada con las máquinas, un fenómeno que ya se manifiesta en casos aislados, pero tiende a propagarse a medida que los bordes entre lo real y lo virtual se vuelven más diferenciados. Es extremadamente peligroso atribuir a la tecnología, especialmente a la inteligencia artificial, cualquier capacidad de conexión con dimensiones espirituales o trascendentes. Dichos sistemas, por avanzado, no tienen conciencia, intencionalidad o capacidad para trascender los límites de su programación algorítmica. Por lo tanto, recurra a plataformas como chatbots para buscar mensajes de seres queridos fallecidos, como preguntar, ¿qué quiere decirme mi padre con espíritu? Es una distorsión severa de la función de estas herramientas. Lo que ofrecen estas tecnologías no es una comunicación genuina con el plano espiritual, sino una simulación estándar basada en lenguaje y datos preexistentes, a menudo formados por el propio deseo del usuario. Es un espejo digital que refleja, de manera distorsionada, expectativas y anhelos humanos, sin ninguna base ontológica o metafísica. Sin embargo, la tecnología puede actuar como un instrumento auxiliar en el desarrollo de habilidades medianas o intuitivas, siempre que se use con discernimiento. Su papel está restringido a la función de la herramienta pedagógica, ya sea a través de plataformas de aprendizaje, ejercicios de concentración o acceso a contenido especializado. Sin embargo, es categórico decir que ninguna máquina, por sofisticada, establecerá una conexión psíquica o mediumista con las entidades espirituales. Esta imposibilidad no resulta de las limitaciones técnicas que pasan, pero de la incompatibilidad ontológica. La conciencia no es replicable por circuitos lógicos y la espiritualidad no se reduce a procesos computacionales. Paradójicamente, si bien la ciencia convencional todavía es reacia a reconocer la existencia de fenómenos trascendentes, los avances en campos como la cosmología y la física cuántica han revelado un universo mucho más complejo y enigmático de lo que se suponía. Los datos empíricos como el predominio de la materia oscura, que corresponden a aproximadamente el 95% de la composición cósmica, demuestran que nuestra comprensión de la realidad es fragmentaria. Si la estructura misma del universo escapa de la explicación científica principalmente como apoyar, con absoluta certeza,
la falta de dimensiones no físicas o espirituales. La arrogancia de negar a priori tales posibilidades revela una limitación epistemológica. La ciencia, en esencia, debe investigar lo desconocido, no descartarlo por prejuicio materialista. En este sentido, la investigación contemporánea, muchas de ellas publicadas en revistas revisadas de parejas, han acumulado evidencia que sugiere la continuidad de la conciencia más allá de la muerte biológica. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos de comunicación instrumental transcomunicial (ITC) y, sobre todo, los hallazgos de la física cuántica apuntan a una interconexión fundamental entre todas las formas de existencia. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, demuestra que las partículas subatómicas pueden permanecer instantáneamente correlacionadas independientemente de la distancia, desafiando las nociones clásicas de espacio-tiempo. Si extendemos este principio a la conciencia, lo que asume su naturaleza no local, es plausible la hipótesis de que la muerte física no interrumpe la existencia del yo, sino solo su manifestación material. Por lo tanto, la comunicación medioísta podría interpretarse como un fenómeno entrelazado entre la conciencia, hecho posible por la estructura misma del universo. Desde el punto de vista científico, estamos literalmente y literalmente de polvo estelar. Cada átomo en nuestro cuerpo se originó en explosiones de supernova hace miles de millones de años. Estos átomos, a su vez, están compuestos de partículas subatómicas entrelazadas en una red cósmica invisible. Si aceptamos que la conciencia emerge de esta red cuántica, la comunicación con entidades no tripuladas ya no es una creencia esotérica para convertirse en una posibilidad teórica consistente con los paradigmas más avanzados de la física. Esto no es misticismo, sino una extrapolación lógica de los datos disponibles. Para aquellos que desean explorar esta dimensión espiritual de manera responsable, inicialmente se recomienda cultivar una práctica meditativa sistemática. La meditación actúa como un portal de silenciamiento mental, la creación de las condiciones necesarias para las percepciones sutiles, a menudo ahogadas del ruido de la vida cotidiana, puede surgir. No se garantiza que la conexión espiritual ocurra inmediatamente, pero la meditación desarrolla receptividad, concentración y discernimiento, atributos esenciales para cualquier práctica mediumista. Luego es esencial buscar conocimiento teórico a través de fuentes confiables, trabajos académicos sobre mediumnidad, estudios de casos documentados y materiales de enseñanza producidos por investigadores serios. Las plataformas digitales, como canales especializados y libros de trabajo estructurados, pueden ofrecer un punto de partida asequible siempre que su contenido se base en metodologías validadas. Muchas personas, cuando se enfrentan experiencias como voces recurrentes, visiones o intuiciones, se llevan a cuestionar su cordura, especialmente cuando se enfrentan al escepticismo social o una familia. Ilia. Sin embargo, tales fenómenos, cuando se analizan desde una perspectiva informada, a menudo se revelan como manifestaciones legítimas de la sensibilidad espiritual latente. En este contexto, la guía de un mentor experimentado se vuelve invaluable. La elección de esta guía debe ser guiada por una resonancia genuina. El alumno debe sentir confianza y respeto por el método y la ética del instructor. Una relación forzada o incomodidad de la enseñanza difícilmente producirá resultados significativos. La mediumnidad, después de todo, no es una técnica mecánica, sino un proceso de apertura consciente que requiere seguridad emocional e intelectual. Mi propia trayectoria ilustra la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Desde la adolescencia, nutrí una fascinación casi obsesiva con la astronomía, un interés que me llevó a dedicar años al estudio formal de las ciencias exactas. Curiosamente, solo cuando me convertí en mediumista me di cuenta de una profunda correlación entre estas dos pasiones. Durante mi sesión en las prácticas de poder, un estado meditativo centrado en la conexión espiritual, mi conciencia se proyectó invariablemente más allá de la atmósfera terrenal, como si busquen un locus familiar. Esta recurrencia me llevó a cuestionar, mi fascinación con el cosmos se debió a mi entrenamiento científico, o mi alma ya tenía un recuerdo cósmico que inconscientemente me impulsó a estudiar el universo. La respuesta que encontré fue que mi esencia espiritual precedió, y tal vez explicó, mi inclinación intelectual. El espacio no era solo un objeto de estudio, sino un hogar al que todavía pertenecía mi conciencia, en algún nivel. Esta dinámica entre el amor y el odio, aunque aparentemente paradójico, revela una profunda verdad sobre la naturaleza humana. El odio, en esencia, no es más que un grito de amor, una falta no descubierta que se manifiesta como rechazo o hostilidad. Aquellos que alimentan el resentimiento, la mayoría de las veces, son individuos que en algún momento fueron privados de la conexión afectiva que sería vital para ellos.
Por lo tanto, la respuesta a los conflictos del mundo material radica precisamente en el entendimiento de que el amor, cuando está ausente, se transfiere al dolor, y este dolor, a su vez, se expresa como antagonismo. Es una ecuación espiritual tan simple como se ignora: donde falta el amor, el vacío está lleno de sombras. Sin embargo, el misterio se profundiza cuando miramos el dominio de lo invisible. ¿Por qué persistimos en amar a los que ya se han ido? ¿Por qué el recuerdo de un ser querido fallecido todavía habita nuestros corazones con tanta intensidad, como si la muerte no tuviera el poder de disolver los enlaces que nos unen? Una perspectiva estrictamente materialista reduciría esta experiencia a una mera ilusión neurológica, atribuyéndola a recuerdos residuales o apego irracional a algo que, según esta opinión, dejó de existir. Sin embargo, dicha explicación no responde a la pregunta fundamental: ¿cómo puede un enlace tangible subsistir en ausencia de su objeto físico? La respuesta, entonces, solo se puede encontrar en el plano espiritual. El alma no se extingue con la disolución del cuerpo, persiste, y es en esta permanencia que se encuentra la clave para comprender la perpetuidad del amor. La conexión que sentimos con aquellos que han trascendido la existencia terrenal no es mera nostalgia, sino la manifestación de un enlace real, forjado por la materia, sino por la esencia inmortal que nos une. Este principio se extiende más allá de los límites humanos, que también abarca animales, cuyas almas, como la nuestra, continúan existiendo en una dimensión que escapa de los sentidos, pero no a la percepción del corazón. Es en este contexto que los fenómenos como la mediumnidad encuentran su justificación ontológica. La comunicación con los que partieron no se sostiene a través de dispositivos o ilusiones, sino por la fuerza inquebrantable del amor, que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando amamos a alguien, establecemos un canal perenne con su alma, y es a través de este vínculo que la conexión persiste incluso después de la separación física. El medio, en este sentido, actúa como facilitador, un traductor de las frecuencias sutiles que tejen la red invisible entre los planes de existencia. Al compartir estas reflexiones, reafirmo mi gratitud por la oportunidad de diálogo sobre temas que, aunque a menudo marginados por la ciencia convencional, constituyen el núcleo de la experiencia humana. Es un honor poder contribuir a esta discusión, ofreciendo no solo un relato personal, pero también una perspectiva que busca conciliar el rigor intelectual con la sabiduría del espíritu. Que estas palabras sirvan como una invitación a la reflexión, recordándonos que en el fondo, todos somos parte de una red de amor cósmica, cuyos hilos se extienden mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.